querido José Antonio, adelante. Sí, querido Joaquín, perdona, se nos fue la señal No, un no, momento. Te contaba, querido Joaquín, se nos está yendo. Sí, sí, no. sí, Adelante, José Antonio. sí, querido Joaquín, te platicaba de una crisis que me parece que hoy estamos viviendo a nivel planetario. Una crisis que afecta a todos los estratos, a todas las edades, a todos los países y que tiene que ver, Joaquín, con lo que nos ha dado ahora, que es un miedo al futuro. Fíjate que cada vez más vamos viendo cómo las personas tenemos miedo al futuro. Y esta crisis me parece que es central hoy en muchos ámbitos porque es el que está determinando el futuro, Joaquín, de la humanidad. ¿Cómo vamos a vencer las crisis? ¿Cómo vamos a pasar este momento tan complicado por el que estamos atravesando? En la época, Joaquín, que estamos viviendo todavía, que en la historia se llama la modernidad, esta época que surge en el siglo XVI, que se consolida en el siglo XVIII, había una visión del mundo, y es de la que nosotros somos hijos, todos nosotros lo recordamos desde nuestra infancia, desde nuestra primera formación, que era una utopía sobre el futuro, la idea de un progreso lineal, de que todo iba a estar bien hacia adelante, que el hombre iba a conquistar el espacio, que conquistaría la naturaleza, que cada vez la tecnología sería mejor. Y hoy, en cambio, nos encontramos con un mundo que empieza a enfrentar muchos límites, límites que empezamos a rozar ya con los dedos de la mano, límites que tienen que ver, pues, con el planeta que parece que se nos está empezando a acabar, límites que tienen que ver con los modelos políticos, Joaquín, económicos, sociales, que parece que no acaban de dar resultados. Y todo eso está llevando a que esta generación en la que estamos viviendo ahora veamos el mundo con miedo, con un profundo miedo hacia adelante. Pensamos, en pocas palabras, que el futuro va a ser peor que ahora. Fíjate, Joaquín, que yo lo noto mucho ahora que veo a jóvenes en la universidad, con los que trato, con los que doy clases, me doy cuenta del cambio tan importante que ha habido en ese sentido. Vi una encuesta, Joaquín, del Centro Reina Sofía reciente en España, a la cual le preguntan a los jóvenes, ¿cómo es la situación actual con respecto a la que esperabas pasando la pandemia? Igual o peor, el 90% de los jóvenes, Joaquín, se sienten que están igual o peor que cuando estábamos en medio de la pandemia. Mejor solamente un 8%. Si esta es una idea de España, la podemos traspolar a muchos países del mundo. Lo más interesante, Joaquín, ¿cómo ven el futuro los jóvenes en este mismo estudio? Y fíjate qué interesante. Los problemas seguirán igual, 39%. Los problemas empeorarán, 37%. Solamente 19% dice que mejorarán. O sea, solamente uno de cada 5 jóvenes piensa que vamos a tener un mejor futuro, que vamos a tener una mejor condición. De ahí el miedo a este futuro que está ahora azotando a toda la humanidad. Recientemente, Joaquín, se publicó un libro que ha tenido mucho éxito, recomendable, es una lectura entretenida, de Héctor García Barnés. Se llama futurofobia. Es un nuevo término que él emplea precisamente para referirse a este miedo al futuro. Y ahí lo dice de alguna manera, cómo pasamos de un mundo de la utopía, de donde pensábamos que el futuro iba a ser mejor, a un mundo de distopía, un mundo donde estamos aterrados por lo que va a ocurrir. Lo dice así, lo leo: futurofobia es creer en las distopías y desconfiar de las utopías. John F. Kennedy dijo a principios de los años 60 que al finalizar la década el ser humano llegaría a la luna, porque podemos hacerlo. Décadas después, ni el hombre aspira a conquistar el firmamento porque parece una frivolidad destinar dinero a viajes a las estrellas en tiempos de crisis continua, ni hemos sido capaces de solucionar nuestros problemas mundanos. Y es que, Joaquín, cuando uno deja de creer y creer en cualquier cosa, que es lo que está pasando con la juventud, nos empezamos a convertir en lo que se llamaban en la antigüedad los cínicos. Bajamos los brazos, nos burlamos de cualquier intento de mejorar las circunstancias que hoy tenemos adelante y enfrente.
Tenemos una especie de fatiga mental pensando en el futuro y queremos quedarnos solamente hoy pensando en el presente. Por eso, Joaquín, creo que hoy el mensaje a dar, y especialmente viendo esta circunstancia tan complicada, tan de fondo, este cambio de pensar como pensábamos antes, que el futuro sería mejor o que ahora el futuro sería mejor que el pasado, idealizábamos el futuro, ahora ha dado a mucha gente por idealizar el pasado, pensar que las cosas que ocurrieron fueron mucho mejores que las que hoy están ocurriendo. Y hay que decirlo, ni el futuro es ideal, tiene cosas buenas y cosas malas, pero tampoco lo es el pasado. Por eso, viendo hacia adelante y viendo hacia los jóvenes, hacia las personas de todas las edades que estamos viendo con este miedo al futuro como no se había visto antes, yo dejaría 4 ideas, Joaquín, que alguna vez hemos comentado aquí, pero que quiero repasar con el auditorio. La primera idea es recordar que siempre, y esto es un viejo aforismo, y siempre ha ocurrido así, el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Es cierto que muchas veces podemos estar en un mal momento, pero los seres humanos tendemos a ver la vida como una fotografía y nos quedamos en eso, cuando la vida realmente es una película que va pasando, una película que tiene distintas escenas y las distintas escenas pueden ser mucho mejores que las actuales. Una segunda cuestión, Joaquín, es recordar que cuando nosotros superamos una adversidad, un momento difícil, se incrementa nuestra capacidad para ser felices. Qué contradictorios somos los seres humanos. Qué contradictorios que necesitamos, entre comillas, a veces, de pasar momentos difíciles para poder alcanzar mayor capacidad para ser felices. Pero es una realidad. Nosotros tenemos la decisión de cómo enfrentar ese futuro y poderlo superar. Una tercera cuestión, Joaquín, es la búsqueda de la paz interior. Qué importante en este tiempo que ahora estamos frente a esta futurofobia, que nos levantamos todos los días corriendo, vamos a trabajar corriendo, regresamos corriendo, el fin de semana hay planes también corriendo, darnos espacio un momento en la vida para pensar, para sentarnos a reflexionar en dónde estamos sentados en este momento de nuestra vida, hacia dónde vamos, qué será de nosotros los 2, 3 años siguientes. ¿Estamos conformes con lo que hacemos de nuestra vida o no? Porque cuando pasan muchos años y no hemos reflexionado, vamos a dar a donde no queríamos ir y terminamos lastimados donde jamás hubiéramos querido estarlo. Tenemos que encontrar esa paz interior y ese momento de reflexión. Y finalmente, Joaquín, la cuarta idea es encontrarle a todo esto un significado, un sentido, que el futuro, por más complicado que sea, por más difíciles que se vean los acontecimientos, por más miedo que tengamos, lo podemos enfrentar cuando le damos un sentido a la vida, cuando encontramos un significado en los demás, en nuestro trabajo, en las circunstancias que nos permiten tener una misión en la vida. Joaquín, vivimos una época de mucha ansiedad. Tenemos mucho miedo al futuro, pero yo recordaría que de todas las cosas que nos preocupan y nos producen ansiedad, de todos esos pensamientos, en realidad, solamente, Joaquín, y esto es importante decirlo, un 10% se cumple. El 90 o más del 90% de las cosas que nos preocupan jamás ocurren, pero las vivimos como si fueran reales y afectan nuestra salud y nuestra visión del mundo. Hoy tenemos, después de muchos años y muchas generaciones, una primera generación de jóvenes con miedo al futuro. Qué importante, Joaquín, hoy poder darle la vuelta a esta situación, recuperar la esperanza y la ilusión. O sea que hay quienes están pensando que efectivamente todo tiempo pasado fue mejor. Yo difiero de eso, ¿eh? Fíjate, Joaquín, que hoy en las encuestas es increíble, pero yo también, y tienes toda la razón, hay muchos espacios del tiempo pasado que no fueron mejores, ni muchísimo menos. Pero curiosamente hoy la gente, por el miedo al futuro, se instala en un presente inmediato. Y lo ves en encuestas, en estudios, hablas con los jóvenes, Joaquín, lo notas, fíjate, los jóvenes no tienen proyectos de vida como relevantes, de largo plazo, profesionales, de hacer una vida familiar, fundar una nueva familia. Hoy cada vez más lejos eso, Joaquín. Y en el fondo lo que hay es un gran miedo al futuro, a lo que viene, una futurofobia, Joaquín. Me gustó lo que dijiste de esta preocupación por
las cosas, vamos a llamarle malas, ¿no? Que les preocupan, de las cuales das unas proporciones muy presidenciales de 90 y 10, José Antonio. Sí, Joaquín, Hablando de otra cosa, claro. Efectivamente, Joaquín. Sí, pues es impresionante que jóvenes te digan, oye, estamos igual o peor ahora que antes y que sea el 90% de los jóvenes, Joaquín, ¿cuándo te lo hubieras imaginado? Es una realidad que quizás como la hemos estado viviendo y ha ido evolucionando, respiramos en ella y no la comprendemos, pero la realidad que hoy vivimos en términos de nuestra fortaleza, nuestra visión de futuro, que finalmente, Joaquín, esa visión de futuro es la que nos permite construir, la que nos permite salir adelante. Hoy la tenemos totalmente caída, Joaquín, totalmente caída. Aquí fíjate que un consejo para los jóvenes y para todos nosotros, aquella frase antigua de Robert Burton, aquel escritor inglés del siglo XVII, que decía, la paciencia y la esperanza son dos soberanos remedios contra todo. Son los dos más blandos cojines frente a los cuales reclinarnos frente a la adversidad. Qué cierto es esto, Joaquín. Cuando perdemos la esperanza, cuando entramos en ese estadio como de una especie de cinismo frente al futuro, que no hay nada bueno, que todo está de capa caída, pues poco nos queda por hacer, Joaquín. Pues ojalá nos quede mucho. Yo soy de los partidarios de que nos queda mucho y que siempre lo mejor está por venir. Y ya eso le ha apostado la vida. Y mírame, digo, no me ha ido mal. En Y en fin. eso ha sido un gran ejemplo, un gran ejemplo para los Al Joaquín. contrario, José Antonio, te abrazo con cariño. Nos vemos el martes. ¿Te parece bien? Claro que sí. Claro, por supuesto, Joaquín. Un abrazo Como grande. todos los martes. Igualmente, para ti, como todos los martes, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Voy hoy